En los últimos días el internet se llenó de memes y críticas hacia el final de Boku no Hero Academia. Algunos son bastante ingeniosos e incluso yo me lancé un hit tweet hablando sobre el tema. Es obvio que el desenlace de la historia de Miorilla no dejó indiferente a nadie. Para muchos es uno de los peores finales que se han hecho y para otros es lo más peak que les ha pasado en la vida. El público está bastante dividido y no les voy a mentir, a mí no me gustó, pero de todas maneras tampoco diría que todo lo que sucedió fue malo. Hay algunas ideas interesantes y el día de hoy trataré de ser lo más objetivo posible a la hora de hablar sobre este polémico final. Aclarado eso, comencemos. La segunda guerra entre héroes y villanos dejó mucho que desear si la comparamos con la primera. Ustedes ya saben más o menos qué es lo que pienso sobre esta parte de la historia. En el pasado hice un video hablando al respecto, así que esta vez no voy a explanarme tanto. Simplemente voy a enumerar las cosas que me parecieron buenas y malas. Dentro de lo bueno tenemos la pelea entre Dabi y su familia. Desde la pelea contra Shoto, luego contra Endeavor, hasta finalmente llegar a la escena en donde toda la familia intentó detenerlo. Los Todoroki siempre han cargado esta obra y de nuevo lo volvían a hacer. La pelea entre Toga y Uraraka también me pareció excelente. Yo sé que a muchos no les gusta el personaje de Toga, sé que consideran cringe la escena donde Ochako le dice que tiene la sonrisa más bonita del mundo y todo eso, pero la verdad es que está muy bien construida esa rivalidad. Toga era una persona que fue discriminada desde que era niña por culpa de su don, y al no poder ser sí misma, al tener que reprimirse durante gran parte de su vida, sentía que no podía adaptarse al mundo tal y como estaba. Uraraka pudo notar ese dolor y si bien no perdonó sus crímenes, intentó darle una segunda oportunidad para que reencaminara su vida, y al final esa intención sí le dio resultados, ya que Toga no solo salvó su vida donándole sangre, sino que antes de morir reflexionó en lo que pudo haber sido su vida si le hubiera encontrado el gusto a donar sangre en lugar de quitarla. Otra cosa que también estuvo bien llevada fue la evolución de Bakugo como persona. Yo sé que en su momento todos odiamos a este personaje, pero debo admitir que Horikoshi supo redimirlo. Que el tipo llorara luego de enterarse de que Miorilla perdería el One for All fue muy impresionante y demuestra que Katsuki, pese a su forma tosca de hablar, sí adquirió cierto grado de humildad. Respecto a Miorilla, tengo muchas quejas sobre su forma de manejar la pelea contra Shigaraki. Por momentos fue demasiado inocente e impulsivo, pero lo que sí es cierto es que cuando todos le gritaron que podía vencer a All for One, cuando se nos recordó por qué había decidido usar su apodo como nombre de héroe, tuvimos una de las escenas más emotivas de esta obra. Cuando Horikoshi quiere, puede crear cine. Y ya que estamos hablando de momentos emotivos, también añadiría dos escenas más. La primera sería cuando Nana vio lo que hizo su hijo por culpa de haberse alejado de él, y la segunda fue cuando Shigaraki le dijo al protagonista que quería ser el héroe de los villanos. Siento que faltaron más interacciones entre Nana y Shigaraki, pero fuera de eso, creo que manejaron muy bien las convicciones del villano. Al principio todos teníamos el miedo de que lo fueran a evangelizar, pero menos mal eso no sucedió, y para sorpresa de muchos el protagonista terminó asesinándolo. Hasta aquí todo suena bastante bien, ¿cierto? Pero desgraciadamente también tenemos que hablar de las cosas negativas de este arco que le impiden ser uno de los mejores de la obra. Como les mencioné hace algún tiempo, la resurrección de Bakugo es una de las cosas más flojas de este manga. Es decir, ya sabíamos que no iba a morir, pero la forma en la que lo trajeron de vuelta fue muy mala. Por un lado, Earthshot se inventó una habilidad de la que nadie tenía conocimiento previo, y por otro, esto le quitó mucha seriedad a una guerra en la que no murió prácticamente nadie importante del bando de los buenos, con la única excepción de Stein. Es increíble que Earthshot no muriera después de quedar reducido a un simple hilo, y es más desilusionante todavía que se nos diga en el epílogo que eventualmente recuperará su forma original. Eso sin mencionar lo irreal que fue ver a Bakugo moviéndose de un lado a otro pese a que su corazón había acabado de ser operado, y de la gota de sudor mejor ni hablemos porque eso fue cualquier cosa. Otro problema que tuvo esta parte de la historia fue lo de Eri. Recuerdo cómo en su momento todo el mundo me decía: no bro, Eri no va a ir al campo de batalla, ella no va a rebobinar a nadie, tú tranquilo loco. ¿Qué ocurrió 5 horitos después? Usaron su cuerno para regenerar los brazos del protagonista. A veces yo no sé qué pensar del fandom, nunca dan una. Siempre intentan convencerse de que todo estará bien, pero al final Horikoshi los deja en ridículo, ¿ok? Yo no estoy en contra de que el protagonista recupere sus brazos, pero si vas a utilizar ese recurso para generar drama, sosténlo por más tiempo, porque fue muy anticlimático que usaran el cuerno de Eri justo un capítulo después de que Miorilla perdiera los brazos. Con esto me dieron a entender que la pérdida de Miorilla solo fue una escena para generar morbo en el espectador. Y a pesar de que esto haya sido malo,
Aún quedan dos cosas que me parecen todavía peores. La primera es el tema de Star y su supuesta contribución con el tema de la grieta en el alma de Shigaraki, y la segunda es el papel que tuvo All for One en todo esto. Lo de Star es súper obvio que se hizo para justificar su inclusión en la historia, y lo de All for One no tiene nombre. No solo se obsesionó de forma ilógica con Kudo, al punto de confundirlo con Bakugo, sino que además arruinó al personaje de Shigaraki al revelarnos que la devastación le fue otorgada por él. Una de las cosas que hacía de esta guerra interesante era el choque de ideologías que tenían los herederos de los antiguos símbolos del bien y del mal. Shigaraki representaba los fallos que tenía la sociedad de héroes, representaba la hipocresía que se manejaba en ese mundo. Era un personaje que estaba muy bien construido, pero desgraciadamente decidieron quitarle lo que lo hacía especial. Hacer que la tragedia de Shigaraki fuera culpa de All for One fue el peor plot twist de esta obra. Literalmente arruinaron algo muy bueno para recaer en el típico cliché de que todo lo malo de la obra fue planeado por el villano principal. Si All for One no le hubiera dado la devastación, Tenko no hubiera matado a su familia. Es así de simple. Es cierto que seguían existiendo problemas familiares allí, pero desgraciadamente dichos problemas también tenían su origen en la misma persona. El hijo de Nana terminó como terminó porque su madre se vio obligada a abandonarlo por culpa de que All for One la estaba vigilando. Y saben, me acabo de dar cuenta que si bien les dije al principio que no planeaba demorarme con la recta final, ya llevamos medio video en esto. ¿Qué quieren que les diga? Tenía muchas cosas que comentar, pero ahora sí vamos a pasar con lo que de verdad nos ocupa, el epílogo y luego el final. El epílogo en su mayoría está bien, son muy pocas las quejas que tengo. Dentro de lo bueno quiero destacar la subtrama de Spinner. Estuvo muy bien que Mioriya le transmitiera las últimas palabras de Shigaraki, y de igual forma fue interesante ver esa comparación de puntos de vista entre Spinner y las personas que no conocieron a Shigaraki. Como para estos últimos Tenko era un monstruo, pero para Spinner no solo fue su héroe, sino también su primer amigo. Esta charla le sirvió al protagonista para entender que si bien la gente de la liga era mala, también tenían sus propios sentimientos de camaradería. Me gustó que Spinner lo llamara asesino, y me parece excelente que Izuku le prometiera que nunca se olvidaría de Shigaraki, cosa que es muy importante para el final, ya que tiene una visión de este. Y ya que estamos hablando sobre conocer el punto de vista de otras personas, estuvo interesante lo que se hizo con ese chico que tenía toda la pinta de ser el nuevo Shigaraki. No solo fue salvado por la ancianita que dejó a Tenko a su suerte, sino que también terminaría entrando en UA en el capítulo final. Eso sería todo respecto a lo positivo. Ahora pasemos con las cosas no tan buenas del epílogo. El drama Todoroki siempre fue un tema interesante, sin embargo siento que el desenlace que le dieron a esa familia fue muy sombrío. Es decir, es un poco chocante que Natsuo no quiera volver a ver a Endeavor pese a que este hizo lo posible por resarcir sus errores del pasado, y de igual forma tampoco me gustó que Davi siguiera con vida. Para mí lo mejor es que hubiera muerto en el campo de batalla. Sé que más adelante morirá porque está en las últimas, pero igual no me convenció para nada que el tipo llorara cuando Shoto le dijo que su comida favorita era el soba. Es decir, se suponía que no podía llorar porque tenía los párpados quemados, y no tiene sentido que le pida perdón a Shoto solo por eso. Sentí un poco barata, entre comillas, esa escena. Por otro lado, también tenemos que hablar del momento de Kuraka y cómo Horikoshi le tiene un miedo tremendo a su propio fandom. Yo ya les expliqué mi punto de vista de esta situación en el video de las funas que me han hecho a lo largo de mi carrera, así que aquí voy a ser breve. Fue demasiado anticlimático que no le dieran privacidad a estos personajes. Izuku y Ochako estaban teniendo un momento muy emotivo, y de la nada tenían que llegar los de la clase A para aportar absolutamente nada. No le pido a Horikoshi que los haga pareja en esa charla, tampoco que haya beso, pero por lo menos debió dejarlos tener su momento de privacidad sin ninguna interrupción. Una vez habiendo explicado todas mis quejas con el epílogo, ahora sí hablemos del polémico final de esta obra. Seré breve, a mí no me gustó este final, siento que es un desperdicio de tiempo. Más allá de que Ochako y Deku no concretaran nada y de que los amigos de este muchacho lo abandonaran durante 8 años, el verdadero problema del final recae en la intención del mismo. Yo no le veo ningún sentido hacer un time skip luego de haberle dedicado 5 capítulos al epílogo de la historia. No le veo sentido porque es obvio que nosotros como lectores vamos a querer saber qué ocurrió con la vida de los protagonistas en esos 8 años. Lo mejor habría sido que desde un principio el epílogo se hubiera desarrollado en la misma época del time skip. Eso por un lado, y por otro tenemos el problema del futuro del protagonista. Si más de la mitad del capítulo está enfocado en dejarnos la enseñanza de que todo el mundo puede ser un héroe por el simple hecho de extenderle la mano a otros,
No tiene ninguna gracia que de la nada aparezca All Might para darle a Miorilla un traje de Iron Man. Eso rompe completamente el mensaje inicial del capítulo y además no tiene ningún sentido. Me estás diciendo que la clase A tuvo que invertir dinero durante 8 años para que su amigo pudiera volver a ser un héroe. Entonces, ¿por qué a All Might sí pudieron darle un traje para que se enfrentara a All for One en menos tiempo? O mejor aún, ¿cómo explicas que el gobierno o la escuela no lo hubieran financiado el traje? Estamos hablando del héroe que salvó al mundo. ¿De verdad tenían que pasar 8 años para eso? Yo recuerdo que en la guerra hasta construyeron una escuela voladora en cuestión de meses. Es más, se supone que en la propia UA hacían trajes para los estudiantes de forma gratuita. Honestamente, yo no compro esta parte del final. Es muy absurda. Y si a eso le sumas que toda esta gente nunca encontró días libres para verse con el protagonista, queda aún peor. Se supone que una de las enseñanzas de la obra es que los héroes no deben entregarse 100% a su trabajo, también deben preocuparse por su vida privada. De lo contrario podrían terminar igual que All Might, Endeavor o Nana, personajes que no tuvieron pareja ni familia o que arruinaron la que tenían. Desde mi punto de vista, Horikoshi debió enfocarse en una sola cosa. O convertía al protagonista en una inspiración para las nuevas generaciones, o nos contaba que Miorilla con ayuda de la tecnología seguía siendo un héroe, pero mezclar ambas cosas no funciona. Nos hace sentir que le faltó tiempo al final y resulta irónico decir eso considerando que hubo un epílogo previo de 5 capítulos. Por eso es que antes les mencioné que si Horikoshi quería hacer un time skip, debió hacerlo antes del epílogo para que no ocurrieran estas cosas y no quedaran tantos cabos sueltos. Pero bueno, ya para terminar tenemos que hablar de los memes. Sobre 2 temas en particular. Uno vendría siendo la vendida de humo del principio, ya saben, que supuestamente esta era la historia de cómo Miorilla se convertía en el héroe número 1, y el otro es el tema del de Kuraka. Respecto al primero, defendiendo un poco la obra, porque recuerden que este es un video objetivo, esto es más un malentendido. Todo lo que Miorilla va contando a lo largo de la historia son sus ideas para un libro que está escribiendo sobre su etapa de héroe. Eso lo podemos notar al inicio del capítulo. Por eso es que la historia comienza con la legendaria frase, pero como esto fue lo primero que escribió, conforme fue avanzando con su libro, fue cambiando la frase poco a poco hasta que quedó la que vimos en la última página. Y esta es la historia de cómo todos seguiremos tendiendo la mano. Yo entiendo que hayan habido malas interpretaciones con esto, más que nada porque la mayoría hizo los memes antes de que saliera el capítulo de forma oficial, e incluso yo llegué a pensar que Miorilla le había contado toda esta historia al niño ese de ahí, pero en realidad todo es parte de un libro o cómic, porque parece más un cómic, que estaba escribiendo. Supongo que le robó la idea a Spinner, ya que él también quería escribir algo sobre su propia vida. Ahora, sobre el segundo tema, el de Kuraka, solo puedo decir que Horikoshi es muy pecho frío. El hombre es capaz de decirnos que la Brava y Gentle se casaron, lo sabemos porque ambos tenían argollas de matrimonio, pero no es capaz de darnos una respuesta concreta respecto al romance de sus protagonistas. Vi en redes que muchos trataron de justificar esto diciendo que era normal que no terminaran juntos porque lo que tuvieron fue un romance de secundaria. A esas personas tengo que decirles 2 cosas. Primero que nada, la UA era preparatoria. Y segundo, es muy de negacionista pensar que lo de Izuku y Ochako no era más que un romance pasajero. Horikoshi simplemente no se quiso meter en problemas con su fandom y no pasa nada en admitirlo. Igual tirando un facto, qué buena que está la Uraraka de 25 años. Y qué pelotudo que sos, Miorilla. No era tan difícil visitarla en el trabajo o llamarla por videollamada, las cosas como son. De verdad que es de no creer la excusa tan mediocre que nos dieron para justificar que a este hombre lo dejaron abandonado por 8 años. Es que hasta el propio Midoriya admite que se siente solo y mira Izuku, nada te cuesta hacer un esfuerzo por verlos, llámalos, lánzales un mensaje por WhatsApp si no te contestan la llamada, o tómate unas vacaciones de tu trabajo y alinea tus días libres con los de ellos, no es tan difícil. Solo tienes que saber administrar tu tiempo, la verdad es que aquí tiraron cualquiera. Para mí no es un buen final. Tampoco diría que es nivel Tokyo Revengers o Nanatsu no Taizai, pero nadie puede negar que es un final muy insatisfactorio. De todas maneras, aunque el final no sea de mi agrado, eso no significa que Boku no Hero Academia sea una mala obra. Tuvo sus momentos buenos, y si no fuera por eso, yo no habría empezado este canal en primer lugar. Los más antiguos saben que mis primeros videos fueron de Boku no Hero Academia y Steins Gate. Esos fueron los 2 pilares de este canal. Desafortunadamente, con el paso del tiempo me desconecté un poco de Boku no Hero Academia, no me estaba gustando el rumbo que estaba tomando, pero aún así le agradezco a Horikoshi por haber escrito esta obra. Mi yo del 2019 siempre seguirá repitiendo en bucle el One for All al 1,000,000% o el United States of Smash. Hasta la próxima y nunca lo olviden, Plus Ultra.